Buenas, a continuación entonces vamos a hablar lo que son los patrones. Entonces, dentro del curso vamos a desarrollar una serie de exposiciones. El fascículo 1 o tema 1 será lo que tiene que ver con los conceptos de patrones, evolución y tipos de patrones. En el 2 vamos a ver lo que es patrones de creación. El 3, patrones estructurales. 4, patrones de comportamiento. 5 y 6 serán aplicaciones, y lo que es 7 y 8 hablará del modelo vista controlador, pero en Java. Entonces, ahora sí, ¿qué son los patrones? Últimamente se han creado nuevas, con el transcurrir y pasar de los años, aparecen nuevas formas de programación, ¿sí? Y entre estas tecnologías está lo que es la parte de la tecnología orientada a objetos, ¿sí? Lo que nos permite de que con ella se pueda hacer construcción de aplicaciones de software. Se ha comprobado que con este paradigma de programación presenta una serie de ventajas, ¿sí? ¿Qué ventajas encontramos? Reducción de tiempo, porque vamos a reutilizar código. Disminución del esfuerzo de mantenimiento, eficiencia, consistencia, fiabilidad y protección. Los patrones de diseño son conocidos comúnmente, o sea, como design pattern, ¿cierto? Y trata la solución simples y afinadas a problemas específicos. Con los patrones nosotros podemos empezar, como les comentaba ahorita, o sea, es aprovechar esa serie de recursos y reutilizar código en gran parte. Para esto debemos de tener una serie de conceptos claros, como es el concepto de programación orientada a objetos, abstracción, encapsulamiento, herencia, modularidad, programación en Java y fundamentos de UML. Lo que tuvo que ver con la parte de programación orientada a objetos y Java, pues fue lo que hicimos en el transcurso del semestre. El concepto de patrón como elemento reutilizable de experiencia y conocimiento del área de desarrollo de aplicaciones de software ha tenido espacio activo en la comunidad orientada de la orientación a objetos. Esto de hecho se deriva el término de patrón de software y más concretamente el de patrón de diseño, para hacer referencia al uso de los patrones de diseño orientados, o sea, el DO. Para poder comenzar debemos de mirar un poco de historia. Entonces, en el año 95 se publicó el libro Diseño de patrones, elementos de reusabilidad de objetos, software orientado a objetos, escrito por los señores Gamma, Hell, Johnson y Blixey. Normalmente, o sea, se referenciaba como la banda de los cuatro, The Gang of Four, o simplemente por G of F. Bueno, el término patrón se utilizó inicialmente en el campo de la arquitectura por el señor Christopher Alexander en los años 60, y en el cual se resume varios libros y artículos sobre la planificación del urbanismo, arquitectura de edificios. En el año 1987 también el señor Cunningham y Beck trabajaron en Smalltalk, ¿sí? Que es otro lenguaje de programación, en el cual diseñaron interfaces de usuario. Decidieron que para ello utilizar algunas de las ideas de Alexander para desarrollar un lenguaje pequeño de patrones para servir de guía a los programadores de Smalltalk, ¿sí? Ahí crearon, esto dio lugar a que se crearan el libro de patrones, ¿cierto? Using Pattern Language for Object Oriented Program. En el año 1991, Jim Copeland comenzó a reutilizar un código de idiomas, ¿sí? En C++, y publicó su libro Advanced C++, ¿sí? Que es programando estilos e idiomas. En el 90, Eric Gaman, o sea, el grupo Los Cuatro, realizaron un primer catálogo de patrones de diseño, y en el 94
crearon el libro de diseño de patrones y elementos de responsabilidad de software orientado a objetos, ¿sí? En el año 1997, Brad Appleton publica Patrones y Software, que es concepto y terminología esencial. En el año 1988 se crea Patrones en Java, volumen 1, que es un catálogo de patrones de diseño ilustrados con UML. Y en 1999 el mismo autor publica Patrones en Java, volumen 2. Patrones, nosotros por donde quiera podemos encontrar patrones, ¿sí? Por ejemplo, el patrón de un pantalón. Cuando vemos que los sastres, ¿sí? Toman lo que son, ellos lo llaman como moldes, y con ellos empiezan a construir, digamos en este caso a confeccionar ropa. Lo vemos por ejemplo también en la construcción. Por ejemplo, los que hacen bloques, ellos tienen unos moldes que son como unas cajitas a través de las cuales ellos le llenan de cemento y hacen los famosos ladrillos, bloques, ¿sí? Lo vemos los moldes en las neveras para hacer hielo, ¿sí? Entonces, los famosos cubeteros, ¿sí? Encontramos también, por ejemplo, las listas, los recorridos, la forma en que se guardan una lista, ¿sí? Que esto es de estructuras de datos. Eso también son patrones, porque ya son conceptos, ya son conceptos establecidos, o sea, no tenemos que inventar el agua, sino que ya eso existe. Encontramos patrones de programación, por ejemplo, el for clásico, para recorrer un arreglo, ¿sí? Para i igual a 0 y menor que la cantidad de elementos del arreglo y más, y ahí pues tenemos la sentencia, ya sea asignar, sea imprimir, lo que queramos hacer. El patrón de diapositivas de una presentación, ¿sí? O sea, los estilos, como el tamaño, las fuentes, todo eso tiene que ver con patrones. Entonces, ¿qué es un patrón? Dice que, según la RAE, es un dechado que sirve de muestra para sacar otra cosa igual. O sea, tenemos un mostrario y de ahí nos va a salir algo igual. Esta definición es muy cercana a la idea que se persigue con los patrones de software, donde los patrones, en lugar de servir como muestra física, sirven para almacenar y documentar soluciones recurrentes del problema. La programación orientada a objetos de los patrones encierran buenas prácticas de diseño, y estas se basan en los principios del desarrollo de software de un determinado tipo de problema. Los patrones no son librerías, ¿sí? Son un esqueleto básico que cada desarrollador luego adapta a sus necesidades y requerimientos propios de cada aplicación. Ahora lo veremos más adelante ya en el fascículo 2 o capítulo 2, ¿listo? Definiciones de patrón, entonces, otras, o sea, un pedazo de información con nombre instructivo, significante, que captura la esencia de una familia exitosa y completa de soluciones a un problema recurrente en un contexto dado, ¿sí? Cada patrón es una regla de 3 partes, el cual expresa una relación entre un cierto contexto, un problema y una solución. El patrón está resumiendo al mismo tiempo una cosa que tiene su lugar en el mundo, y la regla que dice cómo crear esa cosa y cuándo se debe crear. Hay otro concepto que es patrones para el desarrollo de software, ¿no? Entonces son avances de la programación orientada a objetos, de la tecnología orientada a objetos. Y es una forma literaria para resolver problemas de ingeniería de software que tiene sus raíces en los patrones de arquitectura, ¿no? ¿Qué características debe tener un buen patrón? Solucionar un problema, ¿sí? Es un concepto probado, o sea que no vamos a experimentar, sino que ya debe ser algo que anteriormente se ha probado y ya debe funcionar. La solución no es obvia, acuérdense que son esqueletos que se crean, ¿sí? No es más. Describe una relación, o sea, no solo describe los módulos, sino la estructura y mecanismo. Tiene un componente humano significante, es estético y de utilidad, ¿sí? Ahora vamos a hablar de los tipos de patrones, ¿sí? Existen varios tipos de patrones dependiendo del nivel de abstracción
o contexto particular en el cual se aplica para el desarrollo de software. Dentro de ellos vamos a encontrar entonces el patrón arquitectónico, los patrones arquitectónicos que expresan una organización estructural fundamental para un sistema software. Se conforma por un conjunto de subsistemas predefinidos especificando sus responsabilidades respectivas e incluyen las reglas y criterios para organizarse. Dentro de los 8 patrones estructurales agrupados en 4 categorías, entonces tenemos del cabo de la organización, entonces niveles, tuberías y filtros y pizarra. En sistemas distribuidos encontramos el intermedio o broker. En los sistemas interactivos el MVC, que es el modelo vista controlador, y el PAD, que es presentación, abstracción y control. Y en los sistemas adaptables, que son el microkernel y la reflexión. ¿Listo? Los patrones de diseño ofrecen esquemas para refinar sus sistemas y componentes de un sistema de software, o sea, las relaciones entre ellos. Son normalmente una estructura de comunicación recurrente entre componentes que sirve para resolver un problema general. Los idiom, entonces, es un tipo de patrón de diseño de bajo nivel especificado de un determinado lenguaje de programación y describe cómo implementar aspectos particulares de los componentes o de la relación entre ellos utilizando las características de un determinado lenguaje. Como ejemplo, un idioma se tiene la explicación en C++, o sea, para copiar cadenas, ¿sí? Entonces nosotros, esta es una función, por ejemplo, si ustedes la ven en Java o en C, se llamaba string copy. Entonces, ¿qué es lo que hace? Copiar una cadena a otro, ¿sí? Y esa es la manera como eso, esa es la estructura, bueno, o así es la manera como está escrita la función string copy, strcpy. Centrando la atención otra vez en los patrones de diseño, ¿sí? Dice que se distinguen 3 tipos, los de creación, ¿sí?, estructurales y de comportamiento. En cada una de las categorías se presentan subtipos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de los patrones de creación, entonces abstraen el proceso de instanciación de los objetos y se caracteriza por qué resuelven problemas relativos a la creación, abstraen el proceso, permiten crear sistemas independientes y permiten el reconocimiento de los sistemas. Los patrones de creación pueden ser, entonces, clases, o sea, método de fabricación, objeto, la fábrica, el constructor, el prototipo y el singleton. Entonces, ya lo vamos a ver. Entonces, acá sería, por ejemplo, el de fábrica, facade, prototipo, prototype, singleton, ¿cierto? Bueno, los patrones estructurales, perdón, vamos a mirar acá, sí, los de creación, los patrones estructurales, entonces, este tipo de patrón de clase combina la forma estructural, la forma de estructuras más complejas, se caracteriza se basan en herencia, ¿sí? O sea, hay una sola forma, por ejemplo el adapter, describen los basados en composición, que describen formas de combinar objetos, brindan la posibilidad de cambiar la composición, ¿sí? Entonces dentro de ellos encontramos el adaptador, adapter, el puente, bridge, composición, compositor, decorator, facade, que es fachada también, flyway y apoderado, ¿no? Los patrones de comportamiento, entonces, se caracterizan por las formas que interactúan, ¿sí? Entonces, encontramos la herencia de las clases como por ejemplo el template, método, interpreter. La composición o la utilización dinámica de los objetos, por ejemplo, mediator, observer, ¿sí?, entre otros, ¿sí? Entonces, aquí tenemos el de cadena de responsabilidad, comando, iterador, intermediario, observador, estado, estrategia, visitante y memoria. Lo que vimos anteriormente presentan, o sea, la clasificación según su propósito.
Entonces, patrones de creación, estructurales y de comportamiento. ¿Cómo se debe usar? Pues bueno, hay que mirar para qué lo necesitamos y de qué manera qué herramienta nos da para poder utilizarlo. Vamos a mirar, bueno, las sesiones, la estructura, participantes, colaboraciones, definir las clases, nombres, sí. ¿Cuáles son los elementos de un patrón? Un patrón tiene 4 elementos: el nombre del patrón, ¿sí? El problema, que describe cuándo aplicar el patrón, explicando el problema y su concepto; la solución, ¿sí?, que describe los elementos que conforman el diseño, sus relaciones, responsabilidades y colaboraciones; las consecuencias, que son los resultados de aplicar el patrón de aplicar el patrón, que es importante para la elaboración de diseños alternativos para comprender los costes y beneficios; la descripción del patrón de diseño, ¿sí? Para describir los patrones de diseño se utiliza una forma consistente. Cada patrón es dividido en secciones de acuerdo con una plantilla, ¿no? Entonces va nombre del patrón, la clasificación, qué propósito tiene, dice que otros nombres, eso es opcional; motivación, aplicabilidad, estructura; participantes, colaboración entre participantes; consecuencias, implementación, código ejemplo, usos conocidos y patrones relacionados, ¿no? Tal cual como lo mostramos en el anterior video, donde veíamos en su definición. Vamos a ver un momento. Ya acá. Entonces escojamos uno al azar, digamos acá facade, ya estaba. Entonces encontramos que el facade, la descripción, ¿sí?, el ejemplo, la estructura, diagramas de clase, participantes, colaboraciones, dominio de aplicación y por último pues está el ejemplo. Volvemos otra vez, vamos a retomar. Ventajas de utilizar los patrones, pues ya decíamos que nos favorecen la reutilización de diseños y arquitecturas, porque pues ya son modelos que ya están creados, capturan el conocimiento, proporcionan un cúmulo de conocimiento, favorecen la transmisión, proporcionan un lenguaje común. Listo. Bueno, y con eso entonces ya terminamos, digamos, lo que es la parte de la introducción, ¿sí? Bueno.